a todas aquellas otras personas que nos siguen por las redes o que lo van a ver con posterioridad. Antes, como siempre, un agradecimiento muy especial a todo el equipo del Gioja, a María Eugenia, a Cecilia, que nos están acompañando en estos 3 encuentros sobre la Cajonat. Ya lo dijimos el encuentro pasado, este encuentro implica una convergencia como de 4 proyectos de investigación, y bueno, varias de las personas que coordinan esos proyectos de investigación están aquí presentes. En el caso del UBACIT lo coordinamos con Nancy Cardinó, después está el DECIT de Martín Aldao, el DECIT de Claudio Martiniuk, que lo ven por ahí también presente, y de Jimena Sáenz, y las jornadas de jóvenes y jóvenes investigadoras que está dirigiendo en estos momentos Paola Colombero. Hoy es, la verdad, un encuentro muy especial. Como le decíamos antes a Morita, no tenemos palabras, Moritas, para agradecerte que hayas aceptado estar en este espacio y con la generosidad con la que aceptaste, pero también bueno, Morita es la persona, ¿no? La persona que acompañó a la comunidad, y aparte de eso, la persona que más sabe del caso, que más ha escrito sobre el caso, y no es solo, como decíamos, un conocimiento teórico, sino eso, ¿no? Un acompañamiento en la práctica, un compromiso. Así que, por nuestra parte, muchas gracias, Morita, y son unas gracias profundas. Bien. Y bueno, ahora Morita te presento. Bueno, como bien saben, es la tercera sesión de esta serie de encuentros sobre derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. El tema de la sesión de hoy es encuentros, experiencias y saberes en y a través del caso La Cajonat contra el Estado de Argentina. Iba a presentar, como dijo Laura, Morita Carrasco. Morita es antropóloga y doctora en Derecho, con mención en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y profesora del Instituto de Ciencias Antropológicas y de varias universidades nacionales y extranjeras en temas de pueblos indígenas. Desde 1988 acompaña el proceso de luchas territoriales de la Asociación de Comunidades Indígenas La Cajonat, y su tesis de doctorado es un estudio profundo del caso. Actualmente jubilada, sigue trabajando en la justicia ordinaria y justicia propia de las comunidades Mbea guaraní de la provincia de Misiones. Así que te damos la palabra a Morita, y les recordamos que las preguntas y comentarios las pueden formular por el chat. Muchísimas gracias, Morita. Bueno, más que nada la agradecida soy yo, ya lo expresé antes y quiero decirles que sobre todo agradezco la oportunidad que me han dado, ¿no?, de concederme el cierre de este ciclo sobre la Cajonat, y también por permitirme decir algo sobre las personas. No voy a hablar estrictamente del fallo porque, como saben, no soy abogada y no es ese mi tema de preocupación en relación con el caso. En realidad creo que lo que pretendo hacer es algo que Ben Haddad denomina textura de la vida, ¿sí? Es decir, hablar de los encuentros, como titulo la charla, los encuentros, las experiencias y los saberes que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Y mi deseo en relación con esto es que a través de mis palabras se conozcan a las personas que estuvieron y están involucradas en este caso judicial tan trascendente. Y voy a comenzar contándoles que en 1989 me encontré con Francisco Pérez en Santa Victoria Este. Me dijo Francisco: vengo a buscar agua. Mi casa está lejos. Bueno, no muy lejos. Allá no tenemos agua. Yo vengo acá todos los días.
lleno los baldes y llevo. Con prolijidad colocó el agua en los bidones de 10 litros de pintura que llevaba en la carretilla, sin desperdiciar ni una sola gota. Yo esperé que terminara, y entonces le conté qué estaba haciendo en Victoria, y él me habló de la tierra, me habló de su esperanza. Años más tarde, sentados en su casa, él y yo solos, frente a un grabador, me contó su vida. Y ahora voy a tratar de compartir pantalla, si es que puedo, y a ver si puedo. Uy, muchas cosas. Bueno, me parece que esta manera de este nuevo Zoom que yo no conozco, no me da la opción, pero voy a intentar hacer otra cosa. Perdón que me suena el celular. A ver. Bueno. En lo que te podamos asistir, Sí, Morita. sí, perfecto. Aquí, este es Francisco Pérez. Alguna vez dije que Francisco Pérez sonreía como los niños, sin pensar, simplemente sonriendo. Acá está con su hijo frente a la oficina de la asociación La Cajonat. En el año 1983 hubo una reunión política, me contaba Francisco, y el gobernador Roberto Romero dijo: yo voy a entregar la tierra en parcelas de 1000 metros cuadrados. Entonces yo le dije: ¿qué va a pasar con los que tienen cerco? Al que tiene cerco se le van a entregar 2 hectáreas. ¿Y qué pasa ahora? ¿Va a haber zona de recorridos para nosotros?, preguntó Francisco. No, solamente va a haber una zona de reserva para todos, criollos y aborígenes. En esa reunión, el cacique Calixto, comentaba Francisco, dijo: nosotros estamos en el pozo y nosotros lo que queremos es salir del pozo. Sigue Francisco. Entonces hablaron el director del mercado artesanal y dijo: ¿cómo podemos hacer para vender la artesanía? Después habló el de vialidad. Nosotros vamos a hacer una ruta y vamos a necesitar ladrillos. Entonces, ¿todos ustedes están de acuerdo en hacer ladrillos? Bueno, todos estuvieron de acuerdo, dijo Francisco. Y habló el director de arquitectura y dijo: bueno, ustedes, ¿qué tipo de casas quieren? Todos estaban de acuerdo, pero así nomás, sin hacer acta ni nada. Entonces, me dijo Francisco, yo volví a La Paz. Hice una reunión y hablamos entre nosotros y dijimos: ¿qué vamos a hacer? Nosotros hicimos un acta y firmamos todos. Después fui a las vertientes, a La Puntana, a Curvita y así a otras partes. Después yo fui a Ingeniero Juárez, en Formosa, y consulté a Luis de la Cruz. Lo menciono porque es otra de las personas claves que quiero recordar en este largo proceso de La Cajonat. ¿Qué podemos hacer?, le dije, comentaba Francisco. Y él me dijo que ponga el título Pensamiento aborigen y declaración conjunta. Y pedí ayuda a un maestro de esa zona para hacer una nota rechazando la propuesta del gobierno, pero una nota que nosotros podamos entender. Entonces él preparó la nota y después la corregimos y la pasamos a máquina, sacamos copias y después la repartimos. Y el gobernador vino a San Ignacio, hizo reunión y dijo que seguía con la idea del parcelamiento. Pero ahora los caciques dijeron que no estaban de acuerdo. Pero yo estaba sin trabajo y tenía que salir. No sabía qué iba a hacer, pero venía gente para pedirme que yo haga algo por esto. Todos tenían miedo y me decían que yo haga algo. Entonces, perdón, hay un
un sonido de Jimena Sáenz, no sé si quiere hablar o algo así. No, me parece que hubo un error en Bueno, y entonces continúo. Entonces, Elena Oliver, es otro personaje muy importante en este proceso. Elena me hizo una carta y nosotros hicimos otra carta firmada por todos los caciques para que venga John Palmer. John Palmer es un artífice del mapa más importante que hizo la Cajonat. Y él vino a ayudarnos con Elena, Cristóbal Wallis y Néstor, que en ese momento era geólogo. En 6 meses se terminó todo el trabajo de censo y mapas, hasta que presentamos el pedido. Nos costó mucho presentar el pedido. Conseguimos la respuesta. Por mi parte, volví, ahora habla Morita, a Santa Victoria Este, en la comunidad de San Luis, donde me encontré con más de 20 caciques de los pueblos Huichí, Chorote, Chulupí, Toba y Tapiete. En esa asamblea, junto al equipo de asesores que acompañaban el inicio de este proceso, Elena Oliver, Cristóbal Wallis, Héctor Olivera, John Palmer, conocimos el trabajo al que se refiere Francisco y el mapa que identifica el área territorial en base al saber indígena. Voy a compartir pantalla unos fragmentos de un video que se hizo en el año 1994, en el que habla Francisco sobre el mapa. A ver si... A ver cómo... ¿Se escucha? Es un trabajo que nosotros... Perdón. Pero no vemos. No se escucha la voz, se escucha mi voz, pero no la de Francisco. Sí, se escucha a Francisco, pero no lo vemos. ¿No lo ven? No. Uy, perdón. A ver, vuelvo para atrás. No, a ver. ¿Por qué ahora se cambian las cosas? ¿Cómo vuelvo? Se cambia la naturaleza. ¿Cómo es la zona actual, no? Entonces se arma un estudio muy... A ver. Muy bueno, ¿no? No es un estudio... A ver si puedo volver. De ellos, ¿no? Es un estudio por nosotros. ¿Tenés el video abierto en una pantalla? Sí. Acá me aparece detener grabación en la nube. ¿Qué pongo? Cancelar, no sé. A ver. ¿No lo ven a Francisco todavía? No. Mismo. ¿Ahí tampoco? No. Bueno, Solo lo entonces, escuchamos. perdón, voy a tratar de ir a la otra carpeta que les había comentado, que es un PowerPoint, a ver si por esa vía sí lo puedo mostrar. Si no, no sé qué. A ver. Si no, tengo que pedir. Morita, ahora está silenciada. Ahí te escucho. A ver si por esta vía se puede ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Un buen trabajo. Perdón, No. ¿tampoco se ve? Mismo ayudamos para... Vos estás seleccionando compartir pantalla. Yo estoy en el PowerPoint, sí. Sí. Y ahora tenés que volver al Zoom. Volver y seleccionar compartir pantalla. Sí, un minuto. Sí. Perdón, una aclaración. Además de compartir el sonido ahí abajo, hay que hacer clic en el recuadro de la pantalla que se quiere compartir. Claro, para que ahí se empiece a transmitir no solo el sonido, sino también la imagen. Compartir pantalla. A ver. A ver, un minuto, voy a pedir ayuda a mi hijo, ¿sí? Sí. Sí, tranquilo. Alejo, ¿me podés ayudar?
Porque estoy tratando de compartir pantalla y no se ve. Bueno, son temas técnicos que pueden pasar, no hay ningún problema. Ya. Acá estoy en compartir pantalla. Tengo dos formas, ¿no? El del Power y el de Francisco. Compartir El sonido, sí. ¿De dónde está? En el, no sé. Microsoft PowerPoint. Ahí está. Pero tengo otra carpeta que es donde están todos los que tengo que compartir. Que me gusta más que el Power. Está en el desktop. Ahora estoy viendo. Tenés que configurar algo acá. A ver. No, ¿por qué? Lo primero. Es este. Pero no lo ven ellos. Ahora sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Sí se está viendo la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Y se hicieron un buen trabajo. ¿Se escucha? Es un trabajo que Sí, nosotros Sí, se escucha. mismos ayudamos para mostrar o hacemos una historia del lugar, mostramos de dónde hasta dónde ocupamos, cómo eran los lugares antes, por qué ahora se cambian las cosas, por qué se cambia la naturaleza, cómo es la zona actual, ¿no? Entonces se arma un estudio muy bueno, ¿no? No es un estudio de ellos, ¿no? Es un estudio hecho por nosotros, que vamos y mostramos los lugares, sacamos fotografías y así hacemos un mapa de todos los lugares recorridos y todos esos estudios es un estudio que exige la ley provincial, ¿no? Del fiscal 55, la distribución del fiscal 55. Entonces nosotros pensábamos que íbamos a conseguir muy pronto las tierras, pero vemos que no es así. Bueno, voy a presentarles ahora a Francisco con toda su familia. No sé si se ve completo porque acá apareció el costado, ya, por lo menos ahí se ve Francisco. Esta es una foto muy vieja, por cierto. Y luego uno ve la escena de Francisco con su familia. Francisco, su señora, su madre, su hermana, sus hijos, sus nietos. Pero pasando al tema de la tierra, les quiero mostrar ahora este video que ojalá se pueda ver. ¿Se ve? Sí. Bueno, Sí. esto es en el año 1994, una asamblea de la Cajonat, para que ustedes puedan... Imayekta uenta la batse haiti voy la batse haita haplan tahino talai ne gobernador monik achik y wuhid achik tate vietnam no si haplan tato attack tate haminal tapita tayen lima ki kuma ki ko hawet imayekta na hane haplan ta haplan ta kya ki wa monik ta ne aborigen set la wuk hona
laguk we hamak so tamane aktohan hongoine ta yakki mane khapsame ta yok laguk ona tikiwet to ina chah moye ha pona to laguk bai che no samet no se wen pona tan wen roca para ir sitios de diferentes lugares. Man lotte kan passi että kama on lähi wen pekun kama tehjet ja oda kios wen sektet tai nämestä je la maktaan tehtiä la titinä ja me saat että ja hai ojen ikhwala nävet ista nämes jo tewe jässäti ja te iste gobierno tinsalta we istino khatina khoyenetan ista yame at maktamat tikni kasahi wedna monat ikhwet namo ya han aptisi peskapna khoyenetan we tahe pes khwalastiti tamo sama tamo yang si ohane pusta tahet ihta la khahi tayi atayi tidala. Bien, hermano, yo estoy pensando así como estamos luchando todo el tiempo que estamos, mejor dicho, todo el año, no solo un año, todos los años. Pedimos las cosas que nosotros necesitamos, pero creo que todos sabemos que hasta ahora todavía no hay noticias, no hay nada. Pero no debemos desmayar, hermano. Cuando vivían los abuelos, los padres, ellos conocían que este lugar es de nosotros. No había blancos, no había nada, más que todo eran de aborígenes. Así que nosotros, ¿cómo podemos ser que nosotros dejamos de entregar a los chaqueños? Que ellos vinieron al último. Según a mí me sabía contar mi abuelo, que este lugar todo era de los aborígenes. A donde uno anda no llega a la casa de un chaqueño, sino uno llega hay una toldería. Así sabía contar él. Así que esos pensamientos nosotros no debemos olvidar. Y cada lugar nosotros donde vivimos, sabemos que la tierra es nuestra. Tenemos la tierra, pero no tenemos el título. De ese estamos clamando al gobierno, al presidente, que nos dé ese título, para así entonces sentirnos verdaderos dueños de la tierra. Porque si no tenemos el título, entonces no somos dueños de la tierra. Estamos sintiendo como si fuera ajeno la tierra. Porque muchos gobiernos que han pasado quieren entregar la tierra, pero no es como pedimos. Nos quieren entregar el lotecito donde yo vivo, pero nada más. Mostramos los lugares, sacaron fotografías y así hacemos un mapa de todos los lugares recorridos y todos esos estudios es un estudio que exige la ley provincial, ¿no? Del fiscal 55. Voy a cortar aquí el sonido para continuar porque ustedes ya vieron esto. Francisco nació en 1948. Además de hacer estudios primarios con maestros particulares, porque en ese tiempo los indígenas no podían ir a la escuela, no eran aceptados en la escuela. Pero él estudió con algunos maestros particulares, sobre todo con una maestra que le daba clases de noche. Después cursó estudios en una escuela técnica de Tartagal y en una escuela agronómica. Fue encargado de un obraje, fue maestro en la comunidad de las Vertientes y extensionista agrícola de un proyecto de la Iglesia Anglicana en la zona del Pilcomayo. También fue concejal en la Municipalidad de Santa Victoria Este y fue
fundador del Consejo Wichí Lamtés, Consejo de la Lengua Wichí. Fue tesorero de la asociación, secretario y coordinador general, cargo que actualmente ocupa su hija Cristina Pérez desde su fallecimiento en el 2021 a causa del COVID-19. Por su larga trayectoria, Francisco acumuló mucha experiencia en el manejo burocrático. Por eso a la oficina de la Cajonat siempre llegaban criollos e indígenas a solicitarle ayuda para la gestión de trámites ante el Estado. Siempre vivió en la misma comunidad junto a su esposa Liliana, a su madre, a sus hijos y nietos. Y quiero contarles una anécdota que me marcó muchísimo. En una oportunidad estábamos esperando que el gobernador los atendiera en la provincia de Salta, y yo estaba en un hotel con mis hijos, tenían 8 y 9 años. Y yo quería hablar con Francisco, y mis hijos saltaban de una cama a la otra, y saltaban, y hacían ruido, y molestaban, y qué sé yo. Bueno, entonces, nerviosísima, yo le dije, Francisco, ¿cómo hacen ustedes con los chicos? Y él me dijo, nosotros no molestamos a ellos, nosotros los respetamos. Y esa fue para mí la mejor definición del respeto, el no molestar a los otros. Fíjense, con toda su experiencia, él nunca quiso ser nombrado como cacique de la comunidad cañaveral o canojís. Sin embargo, era un verdadero niyat. Niyat es la palabra wichí para autoridad, porque posee o poseía todos los atributos de autoridad. Saber escuchar, ser paciente, tener buena palabra, ser buen consejero, generoso, no mezquinar. Tenía un profundo respeto por las tradiciones y valores de su pueblo. Como tantos otros, sin embargo, estaba muy preocupado por las influencias y cambios de vida que llevaban a su gente a dejar estas enseñanzas. Voy a compartir con ustedes esta fotografía, que no recuerdo de qué año es. Sin embargo, es otro de los encuentros a los que quiero recordar en esta exposición. Sobre todo, quiero recordar aquí a esta persona, a Víctor Abramovich, que en el año 1998 viajó a la comunidad de Bajo Grande. En esa comunidad, antes de eso quiero contarles que Víctor hizo un relato que para mí es el mejor relato etnográfico hecho por alguien que no es etnógrafo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que me gustó tanto y él me lo dio, no lo pude encontrar entre mis papeles. Pero la visita de Víctor tenía como objetivo conocer la demanda de estos caciques para luego ver la posibilidad de convertir esa demanda en un caso a ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una reunión que evidentemente ya estaba el caso presentado, es en el CELS, y aquí también quiero recordar a Víctor por ello. Esta es una fotografía que no corresponde a la reunión donde estuvo Víctor, pero es una de las tantas reuniones del Consejo General de Caciques, que es en la comunidad La Junta. Ahora, en Bajo Grande, el cacique que ustedes escucharon hablando del lotecito, le explicó a Víctor el mapa, este mapa que les estoy mostrando aquí, el mapa que minuciosamente se realizó durante meses y al cual se refería Francisco en su presentación. Lo hicieron, entre otros, Cristóbal, John Palmer, Elena, acompañando a todos, Aguilera, Néstor, y fueron visitando cada una de las comunidades y eligiendo nombres, que son los nombres que les dan a los lugares. Y les voy a compartir lo que le comentó el cacique
a Víctor. Él dijo, este mapa muestra nuestras comunidades. Cuando nosotros armamos este mapa lo hicimos con la ayuda de los ancianos, de los que conocen muy bien su pasado. Los nombres que figuran en el mapa son los nombres Wichí, Chorote o Toba. No están en castellano, por eso les digo que es un mapa indígena. Nosotros contamos a los chiquitos cuando comienzan a hablar y cuando están grandecitos ya saben, nosotros les comentamos a ellos lo que cuentan nuestros abuelos. Les hacemos saber a ellos porque si no se lo hacemos saber, entonces no van a saber cómo es la historia nuestra. Cada lugar tiene su significado, su historia. Por ejemplo, hay un lugar que se llama donde se baña la luna, pero no es la luna que vemos allá arriba. Era una persona que se llamaba Luna, y la gente cuenta que siempre se bañaba ahí. Nosotros no conocemos a ese hombre, pero el lugar lleva ese nombre. Y así, explicando los abuelos, es que llega hasta nosotros, y así queda nomás. Se mueren los viejos y ya quedan los hijos, y ellos mantienen esos nombres. Sirven para orientarse, como las calles entre ustedes, le decía a Víctor. Cuando un hombre se encuentra con un compañero, le pregunta, ¿dónde has estado? Y él le dice el nombre del sitio. John Palmer describe con mucho rigor y minuciosidad el resultado de ese trabajo realizado en un libro de él y en otro artículo anterior. Según Palmer, el mapa contiene topónimos que aluden al tipo de suelo, hidrología, geología, clima, flora, fauna y mucha información sociológica, desplazamiento de aldeas, referencias a personas, actividades de caza, recolección de frutos silvestres, miel, cultivo, vida, muerte, procreación, enfermedades, adversidades, etc. Otros, comenta Palmer, ilustran el sentido del humor de los wichí. Por ejemplo, testículo atrapado. Por ejemplo, clítoris roto. Situaciones que denotan la torpeza humana, como por ejemplo, el dedo del criollo, refiere a un sitio donde una piraña mordió el dedo de una persona llamada criollo. Muerte del sol, por ejemplo, es el sitio donde algunos wichí estaban acampando en la noche durante una cacería y vieron un eclipse de sol. El sol se oscureció. Como bien lo define Palmer, el mapa es entonces una ventana para conocer el entorno físico y también una visión del mundo según la mirada propia. Encierra un conocimiento geográfico y aún así es una expresión subjetiva, una ciencia natural impregnada de ideología cultural. Para no tomarme demasiado tiempo y poder conversar con ustedes, quisiera ir a otro momento, que es un momento de la audiencia en la corte, y ojalá puedan ver. ¿Podría comentarnos ¿Escucha? qué es lo que se Sí, Morita. entiende o deberíamos de entender por un modo de vida nómade? ¿Ustedes tienen una forma de vida nómada? Sí, sí. ¿Qué significa eso? Esto significa, para mí, la vida nómada no es mi idioma, pero más o menos yo entiendo que la vida nómada es cuando yo instalo esa parte con mi comunidad, usamos esta parte. Después, cuando no hay muchos recursos, termina, o hay peligro que termina, nos levantamos la comunidad, fuimos a otro lado, ¿no? Eso es lo que entiendo que la vida no. Eso es lo que hacemos ahora, pero no es lo mismo que antes. Nosotros que hacíamos cada año, lo cambiamos. Hoy no. Nosotros, la comunidad, quedamos ahí nomás.
fijo, no cuando viene inundación, algo que pasa, algo así, bueno, sí, preocupamos, cambiamos, pero si no, no. Bueno, y ahora me voy a referir al saber antropológico. Es decir, el juez le pregunta a Francisco si posee un estilo de vida nómade. Como categoría, es una categoría antropológica que refiere a la forma de subsistencia, ¿no? Y es así como la antropología clásica mapeó a las diferentes sociedades, diferentes a la propia, durante el siglo XIX y en adelante, según sus actividades vinculadas a la subsistencia, y las clasificó dentro de una escala desde el estadio más bajo, el estadio primitivo, representado justamente por caza, recolección, pesca, horticultura incipiente, al siguiente de complejidad media, pastoreo, cultivo, y finalmente a aquellas de mayor complejidad, como las altas culturas, vistas desde sí mismas. Esta versión decididamente evolucionista de la antropología clásica, que percibía a los cazadores-recolectores como sociedades arcaicas y precarias, fue reemplazada por perspectivas que destacaron algunos de los aspectos culturales distintivos de estas sociedades, entre ellas división sexual del trabajo, ausencia de propiedad privada, ausencia de liderazgos coercitivos, reciprocidad generalizada entre grupos, por ejemplo. Más adelante, alrededor de los años 60 del siglo pasado, la antropología descartó la idea de que la identidad de un grupo se fundaba en la caracterización de sus rasgos distintivos, como por ejemplo los que acabo de mencionar. Fue Frederick Barth quien señaló que la identidad de los grupos étnicos y en general de todas las identidades sociales se producen en la relación de interacción, es decir, entre quienes son diferentes al sí mismo. Esto es, a partir de su confrontación con otros. Quiere decir entonces que es el contacto y no el aislamiento el que produce la diferencia cultural. Desde entonces la antropología desplazó el foco puesto en los rasgos distintivos a la red de interacciones que los sujetos de un grupo mantienen con otros sujetos sociales. Es en la interacción que surgen las identidades y diferencias. Sin embargo, esta idea fundada en la mismidad, en los rasgos distintivos, sigue vigente más que nada en el modo, el saber, del sentido común, que entiende que si se pierde un rasgo distintivo, se deja de tener cultura. Si las personas no se comportan como supone el sentido común que deben comportarse, entonces se pierde identidad. Esto a pesar de que en los años 80, en ámbitos de los organismos internacionales, la voz indígena junto a expertos en derecho y antropología, y aún a la antropología de los años, al comienzo de los 70, trabajaban en la elaboración de una nueva perspectiva, la de los derechos específicos que tenían como sociedad diferente al interior de los estados nacionales. Fue así entonces que se dio forma jurídica a la identidad indígena y se consagró el derecho de los indígenas a ser reconocidos como pueblos en el derecho internacional. Sobre la idea de indio se han dado y se siguen dando numerosas representaciones antropológicas. Por ejemplo, hay una que sobrevive muy fuertemente todavía y que es la que mencionó Bonfil Batalla en los años 70, que entendió que si bien la idea de indio es una categoría del sentido común, una categoría social, si se quiere, que es la que se construyó a partir de la llegada de Colón a América, que se pensó que llegaba a las Indias Occidentales, por ende todas las personas que así se encontraban fueron entendidos como indios o llamados indios.
Sin embargo, Bonfil Batalla dice, indio es una categoría explicativa, es decir, explica un tipo de relación, la relación que se establece entre el dominador y el dominado, en donde el indio es el dominado. También hay otra categoría muy conocida, que es la de indio hiperreal. Esta categoría fue diseñada por Alcida Ramos en función de un episodio que sucedió en Brasil, en donde unos indígenas que trabajaban con una ONG se sentían más cerca de las propuestas que le hacía una empresa, no recuerdo en este momento si era una empresa minera o una empresa forestal, y entonces los miembros de la organización gubernamental se negaban a aceptar esa identidad. Por lo tanto, querían que el indio se manifestara como el indio antiguo, el indio ese del sentido común, el indio primitivo. Hay otra categoría también que circula bastante, que fue la categoría que diseñó Charlie Hale, que es un antropólogo. En este momento él está en Texas, pero se refiere al indio permitido. Es decir, el indio permitido es aquel al que se le permiten ciertas demandas, pero no todas. Indio permitido es el que hace algunas demandas, que son las que los estados y las políticas públicas, y por qué no algunas ONG están dispuestas a conceder. Finalmente, hay otra también, muy en boga en este momento, que es el nativo ecológico. Nativo ecológico es una categoría que diseñó Astrid Ulloa, justamente para mostrar de qué manera aquellos que no son indios representan la identidad del indígena que favorece sus intereses particulares. Todos estos saberes, que son saberes en parte del sentido común, pero en parte de la academia, me llevan a decirles o comentarles que cuando en el año 89 yo llegué a Santa Victoria Este, las mujeres buscaban leña en el monte, acarreaban agua, cuidaban a los hijos, recolectaban frutos silvestres, los hombres pescaban, cazaban y hacían un rozado en el monte, lo limpiaban de tronco y maleza para plantar cuando llegaran las lluvias. En ese entonces yo misma describía cómo eran las relaciones al interior de las comunidades. Se podría decir que yo misma tenía una mirada orientada por la literatura antropológica que me sugería, quizás por razones de economía intelectual, considerarlos cazadores, recolectores, pescadores. Sabía también que todos quienes leyeran mis artículos comprenderían cómo eran sus vidas, por ende no hacía falta ninguna más descripción. Sin embargo, la historia larga de contacto iniciados en el siglo XVI resultó no solo en transformaciones de hábitos de consumo, entre ellos, por ejemplo, el referido a la alimentación, también definió otras necesidades, otros intereses, aspiraciones, proyectos políticos, pero también, y por sobre todas las cosas, la inquietud de las comunidades por elegir en forma autónoma qué hacer con sus vidas. La Corte ha propuesto que se considere, o mejor dicho, ha establecido un fondo para el desarrollo comunitario. Este fondo sería una gran oportunidad y por eso la Corte dispuso que ese fondo sea destinado a acciones dirigidas a la, comillas, recuperación de la cultura indígena, incluyendo entre sus objetivos el desarrollo de programas atinentes a seguridad alimentaria, documentación, enseñanza o difusión de la historia
de las tradiciones de las comunidades indígenas víctimas. Así, la noción de desarrollo ha estado vinculada a los indígenas en América Latina mucho más desde que en los años 60 y tal vez antes, como sostenía Bonfil Batalla, durante el auge del desarrollismo y las teorías de la dependencia económica, los estados vieran a los indígenas como sector atrasado y lo consideraran un obstáculo para el desarrollo de la sociedad nacional. No es extraño entonces que la idea de desarrollo ligada a una mejora de la vida fuera adoptada por el indigenismo estatal, por la política indigenista y por algunas ONGs preocupados por promover actividades y proyectos productivos que se pensaban superadores del estancamiento. Muchas de estas iniciativas llevadas a cabo por ONGs consideraron que esos proyectos fracasaron porque no habían sido propuestos por las comunidades, sino que habían sido pensadas, diseñadas, financiadas por ajenos, sobre modelos ideados, en algunos casos, en las organizaciones de cooperación económica o en instituciones específicas de organismos internacionales. Cabría preguntarse entonces, como también lo plantearan alguna vez Alcida Ramos, si el desarrollo puede ser extendido a sociedades no occidentales sin causar estragos sociales y culturales, y al mismo tiempo si es justo imponerlo a pueblos indígenas o es injusto dejarlos sin su beneficio. La Corte sostiene que el derecho de las comunidades a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecta a sus vidas y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras, que comprenden el derecho de los mismos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos, y que, comillas, las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. Por mi parte, quiero enfatizar que estoy de acuerdo con la idea de que sean las comunidades de los pueblos indígenas quienes decidan sus propias prioridades, y enfatizo que lo importante aquí es el ejercicio de control que puedan ejercer sus autoridades en las decisiones que irán tomando, fundadas en el devenir histórico de sus vidas y en el fortalecimiento de sus culturas como estilo de vida, sino de su autonomía para elegir y resolver en consecuencia. Pero creo que no se ha entendido bien la idea de identidad indígena. Más bien tiendo a pensar que cuando se la vincula con una versión pseudo multicultural de respeto a la diversidad, se esconde un modelo cultural modelado en espacios ajenos del mundo occidental. En mi opinión, la fórmula reparación de la identidad encierra una inmensa complejidad en varias dimensiones, no solo económica, ecológica, sino sociopolítica, ontológica, cosmológica, codificada en lengua propia, que se teje y desteje sin descanso en una red de lazos sociales con el adentro y el afuera. La identidad indígena es, por tanto, historia. Es la historia de un grupo social y la identidad del pueblo indígena es la historia de ese pueblo, como ya lo ha sostenido Rita Segato. Por eso, ahora quisiera terminar esta charla con otro momento de la audiencia en la Corte. Este momento que no sé si saldrá bien, sí, es el momento final y quisiera que ustedes presten atención aquí a las palabras de Francisco. ¿Qué espera usted de esta Corte? ¿Qué espera usted de nosotros? ¿Qué espera su pueblo? Sí, es feo para nosotros, ¿no es cierto?
¿Pero qué espera? ¿Cuál es su expectativa, su deseo? Bueno, nosotros esperamos, después de tanto tiempo que espera, solucionar el problema de tierra. Terminar la demarcación, delimitación, traslado, y terminar el título único, con eso. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Después habrá problemas internos, pero los solucionamos nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con esto quiero terminar y agradecerles a ustedes esta larga cháchara, que espero no los haya confundido o aburrido demasiado. Muchísimas gracias, Morita, por tu Muchas presentación fantástica y por compartir los videos y las palabras de referentes comunitarios tan preciados. Vamos a ir viendo las preguntas en el chat, así conversamos. Bueno, hay algunos comentarios. Daniela Abard de Agua, que participó en todos los encuentros, te saluda y dice, un gusto asistir a esta presentación de Morita Carrasco, con quien compartimos el interés por reivindicar los derechos de los pueblos originarios y cerca actualmente del pueblo Mbe guaraní, en su caso a través de Agua, Asociación de Amigos Guaraníes y Misiones. También Roberto González, que nos saluda, y de Misión La Paz, kilómetro 1, un gusto participar en este encuentro virtual con Morita Carrasco, una gran persona que trabajó entre nosotros en el Chaco salteño. De chico supe ver en las charlas con los distintos caciques, con mis abuelos David González, Bailón Barbier, Laureano Segovia, un camino que seguimos gracias a los abuelos, gracias a que los abuelos y a las verdaderas personas que tomaron el acompañamiento serio con nuestros pueblos. Bueno, muchos agradecimientos. Bueno, puedo, mientras van pensando las preguntas y los comentarios, puedo arrancar yo que tengo una pendiente hace tiempo, porque retomando esto que decís, Morita, creo entender que la identidad entendida en términos relacionales y colectivos, como la planteas, se termina escapando de las posibilidades de comprensión de las teorías jurídicas. Al derecho aún le cuesta asumir esa categoría. Entonces me pregunto de cómo entablar un diálogo más estratégico entre las disciplinas, entre el saber antropológico y el jurídico y el lugar donde se encuentran, para trabajar por el efectivo reconocimiento del derecho a la identidad. Bueno, no sé si contesto ahora o no. Sí, Morita, como vos quieras, o querés recolectar otras preguntas. No, como ustedes decidan, para mí es lo mismo. Por ahora entonces, tenemos muchísimos comentarios de felicitación. De reconocimiento. Sí. Ahora Eugenia Belmont dice, la sentencia de la Cajonat muestra claramente la posibilidad de construcción de otras ontologías políticas territoriales, que se dan en la zona del Chaco salteño, tierras bajas. Y como este caso en particular abre el paraguas para otras lecturas, corrompiendo la visión evolucionista y pensar las comunidades en co-construcción e interrelacional a otras maneras de accionar. Y Octavio Bregasi también te felicita por la exposición y dice que pregunta sobre los antecedentes del caso, cómo nació en las comunidades indígenas la idea de reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución bastante ajena a su cultura. ¿Querés? Podemos cortar ahí y después seguimos recolectando las preguntas, Morita. Sí, cómo no. A mí me parece que es muy interesante lo que vos acabás de plantear respecto de esta interdisciplina o entre diálogos y de saberes jurídicos y
y antropológicos. Yo creo que tendríamos que dar mayor participación en este diálogo de saberes a los saberes de las autoridades indígenas, ¿no? Por aquí he leído que alguien habla de la ¿cómo se llama? Las ontologías políticas. Creo que, claro, no estoy en desacuerdo con la idea de la ontología política territorial, pero necesitaría mayor participación directa de las comunidades en estos diálogos, porque caemos siempre en lo mismo, ¿no? En la forma explicativa dentro de la cual nosotros mismos nos hemos formado, pero le estamos dando la suficiente participación, escucha y digamos, la capacidad de comprensión, porque por otro lado, y no sé si se entendió bien cuando yo dije, es la historia del pueblo contado en su propio idioma. Es decir, hay un idioma que no conocemos, y no solamente es el idioma de la ontología política, es el idioma que expresa los significados que los pueblos indígenas quieren reforzar, quieren recuperar en parte, reorganizarlos y reforzarlos. Y yo creo que si por delante de ellos estamos siempre colocando conceptos o teorías elaboradas de buena fe, de muy buena fe, entre nosotros, nos estamos perdiendo la riqueza conceptual de ese saber contenido en las lenguas indígenas. Yo, en este sentido, soy ignorante de la lengua wichí, pero reconozco en este caminar el enorme conocimiento que tienen personas como Cristóbal Wally, John Palmer, y cuando los leo, encuentro las diferencias entre que yo misma pensaba que sabía cosas del pueblo wichí, pero cuando los leo a ellos digo, ¡ay, qué equivocada estaba! O cómo se me pasaron estas cosas. Entonces, es ahí en donde yo encuentro que hace falta más escucha, hace falta más comprensión y descomprensión de esas formas de pensar. Y no es solamente respecto de la subsistencia, respecto de los recursos naturales, es otra cosa. ¿Podremos nosotros quizás, me pregunto, reconstruir esas ontologías políticas territoriales, nosotros, sin conocer exactamente cómo se expresan en su idioma los diferentes pueblos indígenas? No, yo sé que estamos en un camino, eso es indudable, y hay muchos pueblos indígenas que están en el camino de la reconstrucción y reorganización de sus vidas y de sus valores, ¿no? Pero creo que tenemos que ser bastante más cautelosos y, como decía Francisco, respetar. El respeto no es solamente evitar que los chicos me molesten cuando hacen ruido. Respetar es eso, ponerme a un costado y hacer lugar a esos otros. Creo que una de las cosas que más me impresiona en todos los pueblos indígenas con los cuales he tenido una relación estrecha, es que el respeto es una cosa sumamente importante para ellos, y que nosotros no hemos aprendido todavía
cuál es ese elemento que podríamos reconocer como un mecanismo para intercambiar entre nosotros, para aprender mutuamente. No sé si se me pasó algo. Muchas gracias, Morita. No, seguimos. José Fredman te agradece por la ponencia, muy interesante, y dice, en México se han explorado 3 tipos de autonomías. Regional, como un cuarto nivel de gobierno, autonomía comunal, delimitado en la comunidad, y autonomía municipal, establecida a partir de procesos de diálogo entre el sistema político y electoral no indígena y el sistema tradicional. A la fecha ninguna ha prosperado. Los municipios autónomos zapatistas, en palabras de Araceli Burget, necesitan de un proceso de institucionalización. Pregunta, ¿cómo se puede llegar a un proceso cultural que lo cumpla? Usted alguna vez señaló que existe una suerte de ciudadanía incompleta, similar a la ciudadanía de baja intensidad de O'Donnell. ¿Cómo llegar a un espacio político adecuado para la diversidad cultural? ¿Dónde? Yo no, ¿eso me están preguntando a mí? No lo sé. Sí, te lo están preguntando a vos en el chat. ¿De quién es esa pregunta? ¿De José Fredman también? Sí. Ah, bueno, me quedó. Porque quedó separada. Quedó separada, claro. Sí. Acá está. ¿Cómo se puede llegar a un proceso intercultural que lo cumpla? No lo sé, no me compete a mí decirlo y mucho menos en términos globales, porque entiendo que hay diferencias entre los pueblos. Los pueblos de que han logrado autonomías en México son diferentes del pueblo wichí, y diferentes han sido sus procesos y diferentes son los estados también que los sostienen, ¿no? Las luchas políticas en México como también en Argentina son diferentes. Por lo cual yo no podría decir cómo puede lograrse un proceso intercultural que lo cumpla. Por eso digo, hay muchos indígenas que en este momento están en ese proceso de profesionalización para llevar adelante sus proyectos políticos. Y creo que lo están haciendo en algunos casos más centrados en el ámbito, diría más bien, de los estados más pequeños, no a nivel global como se pretendería, o quizás de un colectivo de comunidades. Yo creo que hay, en primer lugar, creo que hay procesos que se están dando desde la base, ¿no? Que van desde lo práctico, más que desde la formulación de mecanismos de relacionamiento entre los diferentes estados. Yo creo que en los espacios más pequeños es donde se van consolidando las transformaciones. Por eso tal vez, aunque conozco el trabajo de Araceli Burget que menciona el compañero José, no, cada uno de ellos es como un caso en sí mismo, ¿no? Entonces no podemos tomar de eso alguna enseñanza para después replicar en otros casos, porque, vuelvo a repetir, las historias políticas son diferentes, y yo no me atrevería a sugerir cuál debiera ser. En todo caso, creo que la posición sería un poco desde la antropología, como alguna vez se dijo en la famosa Declaración de Barbados del año 1971, la posición de la antropología en este campo no es la de promover ideas o proyectos o propuestas de transformación, sino acompañar los procesos de emancipación indígena, ¿no? Es decir, no somos los antropólogos los que tenemos la llave para
para llevar adelante la liberación del indígena. Eso se decía en la Declaración de Barbados del año 71, la primera declaración, sino por el contrario, podemos acompañar esos procesos, dejando que sean ellos quienes lleven adelante esa. Y habrá algunos que tal vez no nos conformen a nosotros. Será, como dice también Alcida Ramos, el indio hiperreal, o será el indio permitido, no sé, pero mi posición al cabo de todos estos años es: dejemos que esos procesos sigan adelante y veamos de qué manera nosotros podemos acompañar esos proyectos, si es que estamos dispuestos a hacer transformaciones en nuestros propios saberes, ¿no? A veces es difícil. Yo ya he escrito de eso, ¿no? Cuando alguna vez me he sentido, ¿cómo se dice?, como refutada por algunos indígenas, rechazada por mis propias ideas sobre los procesos que se estaban llevando adelante, y reconozco que me hizo bien, ¿no? Es verdad, hay muchas expectativas respecto de lo que podemos hacer como abogados o como antropólogos para transformar la vida de estos pueblos, pero nada de eso es suficiente, porque si no están ellos, que son quienes van a querer impulsar esos procesos en una dirección o en otra, no, lo nuestro no creo que pueda avanzar. Muchas gracias, Morita. Aprovecho a saludar a Silvina Ramírez, que está conectada y no la había visto, e invitarla a que abra el micrófono cuando así lo desee. Bueno, con Silvina compartimos muchísimo y charlamos mucho, y a mí me fortalece en la confianza, en la ratificación de que ha habido un avance en materia de la diferencia indígena. Esos avances no los estoy negando para nada, al contrario, creo que son importantísimos, porque también han creado una base, una base desde la cual seguir impulsando esos proyectos, y ojalá se puedan construir otras ideas, no solamente la idea que nosotros hemos sostenido, ¿no? Bueno, te comparto dos consultas más. De Antonio de Anquín. Dice: Francisco hablaba de la problemática de la demarcación. Me pregunto, ¿cómo se te ocurre que el Estado Nacional pueda reflejar esa idea de identidad como interrelación al momento de demarcar o hacer el relevamiento territorial en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana? Lo planteo porque en Formosa las carpetas entregadas al final del relevamiento fueron cuestionadas por no reflejar la riqueza de la identidad y de los territorios de las comunidades indígenas. Bueno, es difícil responder a Antonio esto, primero porque el caso La Cajonat, que tiene una sentencia que está en proceso de implementación, y ese proceso de implementación es algo que ha sido consensuado entre las comunidades, los representantes y las autoridades y el Estado, ¿no? El Estado nacional por un lado y el Estado provincial por otro. Entonces, yo no sé si el tema de Francisco muchas veces dijo: nosotros no estamos en contra de los criollos, nosotros no sentimos que los criollos son nuestros enemigos, nosotros decimos, ellos tienen que tener su tierra también.
pero tiene que ser en otro lado, y sobre todo tendrían que retirar el ganado, que es lo que más nos ha perjudicado. Pero no es solo el ganado lo que ha perjudicado, es también lo que de alguna manera señala Francisco brevemente cuando yo le comentaba que está preocupado por las transformaciones que suceden en las comunidades. Hay problemas, hay muchísimos problemas que surgen del cambio cultural a partir del contacto. Y los más comunes son aquellos que detestamos todos, como el aumento del alcoholismo, el aumento de la violencia, las apropiaciones que se hacen de partes de la tierra, de algunos de los recursos, y todo eso da lugar a una, digamos, a un problema que es el problema que estaba viendo Francisco en algún momento. Inclusive, miren, se llegó a pensar si la municipalidad podía prohibir con una resolución el ingreso de alcohol en el territorio, porque el alcohol era perjudicial para la mayoría de los jóvenes, entonces a partir de ahí veían ese problema. Digo, una cosa pequeñita así, ¿no? Entonces, él siempre sostuvo que la solución para el pedido de ellos suponía una solución también para los criollos. En ese proceso tan largo que se dio, fueron sucediendo conversaciones entre criollos e indígenas, algunas positivas, algunas no tanto, mientras no paraba la situación de levantamiento de alambrados, tala de madera, es decir, todo eso continuó al mismo tiempo que se iba hablando para encontrar una solución para ambos. De hecho, la Cajonat cedió parte de su territorio para que se pudiera conseguir una solución para los criollos. El territorio marcado luego del mapa que hizo Palmer, un territorio que se referenció en el sistema geográfico, alcanzaba a 530.000 hectáreas. Había algunas zonas, según lo que encontraron el equipo técnico de la Cajonat, algunas zonas que no estaban muy intensamente ocupadas por las comunidades, por lo tanto se podía, entre comillas, dejar esas zonas para que, sumadas todas zonas menos usadas por las comunidades, sirvieran a aumentar las hectáreas que podían servir para compensar el traslado de las familias criollas. Y así, de 530.000 hectáreas se pasaron a 400.000. Y es eso lo que la Corte establece como lo que debiera titularse a nombre de todas las comunidades. Yo no puedo arrogarme el decir si esto es bueno o es malo, porque es algo que decidieron las comunidades y consensuaron con sus asesores técnicos, con sus asesores jurídicos y consensuaron con las organizaciones criollas. Pero sí, lo que me duele es que no se avance con ese proceso de implementación. Es decir, no se avance con el proceso de delimitación, porque ya existe un mapa que contiene la información geográfica que delimitaría el territorio indígena. ¿Qué falta entonces? Claro, es posible que lo que falte sea dinero para poder compensar con infraestructura el traslado de las familias criollas al lote fiscal 14 o a otra zona. Pero me pregunto, ¿no se podría hacer la delimitación mientras tanto? ¿No se podría habilitar una definición de cuál es el territorio sobre el cual se va a titular mientras se van
se procede a la transformación de las condiciones de vida de los criollos en otro lote. No sé, no estoy en ese tema. Supongo que Silvina Zimmerman o quizás Rodrigo Robles, ellos podrían haber mencionado algo de esto. Lamento, yo no estaba en Buenos Aires en ese momento y me fue difícil poder seguir esas charlas, ¿no? Sí conozco que hay un plan, de varias etapas hasta llegar a esa. Pero mi deseo sería que por lo menos se avance con la delimitación, que es lo que finalmente ustedes ven. En la primera de las exposiciones de Francisco, cuando él habla del mapa, él dice, nosotros hicimos la identificación, nosotros le entregamos eso al gobierno, porque era algo que el gobierno exigía según su ley provincial, y pensamos que se nos iba a entregar el título, ¿no? Y no fue así, y en la última de las... la última parte de la audiencia, donde Francisco dice que le pregunta el juez, ¿ustedes qué esperan de nosotros? Nosotros esperamos que se titule y después que nos dejen en paz para poder hacer nosotros lo que nosotros estamos queriendo hacer. Porque mientras tanto suceden fragmentaciones en el mundo indígena, como suceden fragmentaciones en nuestra vida, en el barrio, con los vecinos, con el consorcio, no sé. Entonces, tanta esperanza comenzó. Francisco, primeramente, cuando habla de la preocupación de ellos por la tierra, se refiere a los años 60. Él dice, en los años 60 nosotros empezamos a preocuparnos por la tierra. Y ahí yo creo que es muy curioso, porque si bien para la antropología clásica uno de los rasgos distintivos de los cazadores-recolectores era la ausencia de propiedad privada, en este caso, en el caso Lacajonat, la propiedad, desde la perspectiva de la propiedad privada, desde la perspectiva de la Corte Interamericana, es eso que les da seguridad como pueblo, ¿no? Entonces uno podría decir, pero ¿cómo? ¿No eran los cazadores-recolectores que se oponían a la propiedad privada? Pero ahora usan de la propiedad privada para defender su vida, para defender su cultura, para seguir siendo quienes quieran ser. Entonces, ahí me parece que hay una idea que a mí me sirve para pensar de qué manera adoptar un punto de vista en relación con los pueblos indígenas. En esto que es en definitiva lo nuestro es una mediación, ¿no? Es una intermediación entre el saber jurídico, el saber antropológico, la política pública, ¿no? Bueno, ¿de qué manera llevar adelante esta intermediación sin lesionar esa autonomía indígena que todavía no se sabe muy bien cómo construir? Muchísimas gracias, Morita. La llamaste. Así saludamos también a Silvina Zimmerman, que acaba de ingresar sí. al Zoom. También te invitamos, Sila, a abrir el micrófono cuando lo desees, y les agradecemos muchísimo por estar por conectarse. Laura, también sí. No, es que Morita nos dejó pensando con todas con todo lo que nos compartió. Tal vez hasta que las Silvinas tomen el micrófono, me gustaría, Morita, o tal vez solo resaltar, ¿no?, que terminaste con parte de la audiencia, terminaste tu exposición pasando parte de la audiencia de la Corte y terminando ahí con las palabras de
de Francisco, y me pareció esto que vos decías muy interesante, ¿no? Esto, la importancia de la delimitación, que es lo que dice él en esas últimas palabras, y había algo también muy interesante que él dice, después sabemos, va a haber problemas, pero nosotros nos las arreglamos, o tenemos, ¿no? Como, y tal vez ahí, si querés volver sobre eso, me parece que sería muy... Sí, en verdad esa respuesta de Francisco uno tiene que comprenderla dentro de lo que fue toda la audiencia, ¿no? En la audiencia se intentó, sobre todo los representantes del Estado provincial, en todo momento intentaban mostrar la fragmentación, ¿no? Que existe, o sea, negando de que la asociación La Cajonat es una asociación compuesta por 5 idiomas, 5 pueblos indígenas, con una mayoría wichí sin ninguna duda. Ustedes habrán visto en el video que todos, excepto Pascual Gómez, que habla en español, y Cornelio, que también habla muy bien en español, los demás hablaron en wichí y piden disculpas, vamos a hablar en idioma, dijo, ¿no? Uno de ellos. Entonces, la respuesta de Francisco, nosotros nos arreglamos, es un poco una respuesta dirigida al gobierno de la provincia, que intentó, aún desde el proceso de solución amistosa, en la Comisión Interamericana, intentaba todo el tiempo mostrar que no hay unión en la asociación La Cajonat, que la unión era una unión forzada, incluso se llegó a acusar de que venía promovida por, voy a decir una barbaridad, pero es la barbaridad que se dijo en algún momento, promovida por la corona británica, que en algún momento quería construir ahí un estado aparte del estado. ¿Eso por qué? Porque tanto John Palmer como Cristóbal Wallis son ciudadanos británicos, ¿no? Entonces, que ellos hayan sido quienes acompañaron el proceso de formación de La Cajonat y a su vez de formación de la demanda con todo lo que trabajaron para argumentar y para fundar con toda claridad cuál era la pretensión de los indígenas, se llegaron a decir cosas como esta, ¿no? Que era una pretensión de la corona británica, ¿no? Es más, algunas de esos comentarios llegaron hasta la Cancillería en forma escrita por funcionarios del gobierno provincial. Entonces, me parece que lo que Francisco quiere hacer ahí es plantar muy fuertemente el rechazo a la injerencia de afuera, ¿no? Cuando es de mala fe, no cuando está acompañando el proceso, sino que es una injerencia que está dirigida justamente a quebrar esa unidad. Y eso, en la medida en que se siga frenando la delimitación, va a continuar aumentando, porque las amenazas sobre este reclamo de La Cajonat y de La Cajonat misma son increíbles, increíbles, hay muchísimos. Y no quisiera yo hablar de eso, pero sí quiero reivindicar acá el esfuerzo que se está haciendo, que lo está haciendo Cristina, la hija de Francisco, que todo el tiempo vuelve a su padre mentalmente, ¿no? Para sostener la unidad, ¿no? Lo mucho que le costó o que le cuesta mantener esa unidad, porque las amenazas son múltiples, ¿no? No sé si la solución definitiva es seguir este proceso así puntualmente, pero sí creo que el primer paso, que es lo que está en la sentencia, que es la delimitación, luego la demarcación
la mensura y la titulación, se podría empezar por eso. Porque ya sería, como decirlo, una manifestación fuerte de otro de los elementos que se ventilan en la sentencia de la Corte, que es la obligación de los estados de proteger esas culturas, la cultura de esos pueblos. No la identidad, porque la identidad no la puede moldear, eso es una barbaridad. Yo ahí la identidad entiendo que quizás hay una interpretación más bien superficial, ¿no? Por eso insisto tanto en la cuestión de la autonomía política del pueblo, ¿no? La autonomía política para decidir cuáles son los valores que quiere conservar, cuáles son los valores que va a cambiar, qué tipo de formación quiere que se lleve adelante en sus comunidades, ¿no? Así, me parece a mí que lo que falta es eso, el fortalecimiento del autor político indígena. Yo ahí quiero simplemente agregar una pastillita, no había intervenido en realidad porque, bueno, el tiempo es escaso y Morita siempre tiene un montón de cosas para compartir. Y la verdad que siempre que la escucho a Morita me hace repensar cosas, ¿no? Esta es las ventajas de nuestra sociedad o de trabajo en equipo, ¿no? Que siempre creo que, bueno, yo siempre aprendo, Morita, escuchándote. Pero yo pensaba, cuestiones que tienen que ver con identidades, con abordajes interdisciplinarios y con la autonomía. Entonces, yo creo que lo que demuestra todo este caso y todo el relato, tanto desde las voces indígenas como desde aquellos que acompañaron todo el caso, tiene que ver con el límite de nuestras disciplinas, límite del campo jurídico y límite del campo antropológico. Hay cuestiones que nosotros no podemos ponerles contenido, porque más allá de que intentemos y hagamos el esfuerzo de entender la lengua, puede ser, de entender la cultura de otro pueblo, de ponernos en los zapatos del otro, no vamos a hacer wichí, ni vamos a hacer com, ni vamos a hacer tapieté, etcétera, etcétera. Pero por eso yo creo tanto en la interculturalidad. Entonces yo creo que a nivel sociedad y a nivel Estado tenemos que encontrar espacios donde nos encontremos para definir reglas de convivencia entre pueblos diferentes. Y aquí, yo coincido plenamente con Morita, es donde adquiere relevancia la autonomía. O sea, que puedan decidir por sí mismos y pueden seguir siendo lo que ellos quieran ser, sin rótulos ni antropológicos ni jurídicos, ni indio permitido, ni nativo ecológico, ni no sé qué que le podamos seguir diciendo, sino como un pueblo, un sujeto político, histórico, y entonces frente al cual todos, nosotros también somos sujetos y actores políticos, tenemos que interactuar para encontrar caminos de convivencia, que ese es el gran caso finalmente de la Cajonat, que demuestra las dificultades de convivencia de criollos e indígenas dentro de un mismo espacio territorial y las necesidades de articular una solución para poder encontrar, digamos, una respuesta mejor en cómo vivir y cómo seguir siendo, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, la identidad no la vamos a definir ni abogados, ni antropólogos, ni etcétera, etcétera. Las identidades se van construyendo, van transformándose desde los propios actores. Lo que yo creo es que nosotros sí tenemos, sí digo nosotros, nosotras, nosotres, abogados, pero también desde el Estado, desde las políticas públicas, identificar el derecho. Los pueblos tienen derecho a qué? Y tienen un derecho fundamental a la identidad cultural. El contenido no se lo vamos a dar nosotros, y no se lo damos porque no tenemos posibilidades, pero que esa imposibilidad no nos lleve a la inacción, porque también creo, de mi experiencia, que hay puntos de inconmensurabilidad, donde hay cuestiones que no podemos avanzar más, porque miramos el mundo de otro modo, pero que miremos el mundo de otro modo no significa que no podamos compartir el mundo. Y yo creo, pero estoy convencida de que podemos compartir el mundo, respetándonos, que era, digamos, algo que trajo a colación Morita desde sus primeras palabras en esta presentación. Bueno, eso nomás, y desde ya agradecerles toda la organización de este ciclo, que me parece que estuvo súper valioso, rico, interesante. Son espacios
como para celebrar. Así que eso nomás. Gracias, Silvina. Bueno, gracias, Silvina. No sé si creo que no se escuchó. Paola, ahí está la otra Silvina. Estoy. Una cosa cortita nomás le quería preguntar a Morita. Lo que termina pasando con esta sentencia es que en definitiva como que se adopta digamos, un proyecto de mapa que es en parte lo que, digamos, un dibujo que la Cajonata en sus orígenes no quería y nosotras dos particularmente no queríamos tampoco, el CEL, vos. ¿Por qué? Porque en el origen del caso la idea es que las comunidades pudieran tener un territorio en el que pudieran libremente transitar, y en este mapa, producto, digamos, de todo el proceso político y de tantos años de litigio, terminan esas como islas adentro de familias criollas que, digamos, que hacen que eso no sea un territorio único, sin subdivisiones y libres para las comunidades. Entonces, un poco quería ver cómo vos sentiste, o sea, tuvimos 1 millón de charlas y discusiones con Morita sobre esto hace 10 años atrás o más. Entonces, un poco cómo vivís ese proceso de que llegamos a una sentencia que en definitiva, bueno, tiene este dibujo y esta... Eso para que nos comparta Morita y cierre Morita, y después solo un agregado respecto de lo que decía Silvi recién, es que es un re desafío muchas veces el trabajo con las comunidades, porque también nos pasaba a nosotros que teníamos momentos críticos en los que les decíamos, bueno, el camino político, este es el escenario ahora, decidan ustedes autónomamente, conversen ustedes hacia dónde vamos, qué quieren hacer, porque nosotros somos asistentes de ustedes jurídicamente como abogados, y muchas veces pasaba que nos decían, pero no sé, imagínense toda una estructura jurídica desconocida, no sé qué nos conviene, bueno, yo no te puedo decir qué te conviene, y así hay una construcción que es compleja, eso no. Ay, sí, gracias tanto a Silvina Ramírez como a vos, Silvi, porque hemos andado juntas, ¿no? Y con Silvina Ramírez seguimos conversando, y yo no tengo la respuesta, ¿no? A mí sí me dolió esa cesión de territorio, sí, comparto, y me dolió. Y hubiese deseado que no fuera así. Por eso digo, muchas veces lo que yo deseo no es lo que finalmente las comunidades terminan por aceptar o lo que fuere, pero es mi deseo, y es mi deseo quizás ideal, ¿no? Entonces, no estoy en la piel por eso me gusta el concepto ese de Vina Das, de la textura de la vida, porque no estoy en esa textura, no son esos los pliegues de mi vida. Y quizás hay cosas que desearía de otra manera. No quiero que sean cazadores-recolectores, que alguna vez, cuando te acordarás, Silvi, cuando hicimos la presentación ante la comisión, yo fundamenté en la idea de cazador-recolector en esos años, ¿no? Después fui aprendiendo, y me parece que no sé cómo se podría hacer para aprender cada vez más de la situación de los pueblos indígenas. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Silvina Ramírez respecto de la articulación entre nosotros, ¿no? Los dos saberes, el saber antropológico y el saber jurídico, y también vuelvo a reiterar de las buenas intenciones de unos y otros en eso. Pero me sigue faltando a mí la comprensión y por ende la aceptación de las propuestas y proyectos políticos de los indígenas,
quizás porque estoy muy formateada en el sistema nuestro de Estado de Derecho, es que me inclino más hacia ese lado que hacia otros lados. Pero, o como muchas veces me acusan algunos de los colegas de Misiones de ser demasiado romántica, ¿no? pensar en el mundo indígena de una manera romántica o idealista. Pero sí, sí, como decíamos alguna vez con Silvina, o siempre con Silvina Ramírez, que para nosotros los cambios hay que generarlos desde abajo, en lo práctico, ¿no? Y de abajo hacia arriba. Bueno, en La Cajonat el cambio se dio también así, de abajo hacia arriba. Mi posición es que quizás no todos estaban de acuerdo con ese cambio, con haber aceptado la cesión de esos lunares criollos, ¿no? Sí encuentro que es un problema ahí, porque ¿cómo se hace para tener la uniformidad del territorio, como decía Silvina, si en realidad adentro hay familias criollas? Francisco siempre dijo, si se quieren quedar, que se queden con una casita, pero sin título y sin ganado. Esa podría haber sido una solución, porque si pensamos en la interacción y en la convivencia, ¿no?, de la cual hablaba Silvina Ramírez, quizás esa convivencia se podría haber dado, ¿no?, si no poníamos por delante esta otra cuestión que es, bueno, démosle algunos criollos. Recuerdo en algunos momentos del proceso decían, si a nosotros nos dan en ese momento 100.000 pesos, yo me voy, porque también la vida para algunos de ellos no era agradable en ese lugar. Pero sí, es difícil, y ahí, porque es difícil y porque nosotros tenemos deseos de colaborar con estos procesos, porque también nosotros queremos sentirnos mejor viviendo en una sociedad mejor, ¿no? Y la sociedad entre la antropología y el derecho también, hay momentos en los cuales chocamos, y hay otros momentos en los cuales podemos caminar juntos. Pero me sigue faltando ahí un actor, que es el actor indígena, ¿no? Acá yo desearía tener mucho tiempo para conversar con esta nueva generación de La Cajonat, porque esto sí que es un cambio radical. Ustedes vieron jefes viejos, la mayoría de ellos ya fallecidos, ¿no? Ellos tenían esa idea, pero hoy hay otra idea. Hay jóvenes que están llevando adelante la lucha. Y eso, por el momento, no lo conozco. No sé muy bien cómo sigue o por dónde va. Supongo que, no sé, por eso textos como los de Alcida Ramos, que dice, bueno, el desarrollo, le negamos a los indígenas el desarrollo, los puede lesionar, es injusto no darles la oportunidad de que se desarrollen, pero ¿cuál es la idea que tenemos? Es una idea de civilización, no es una idea de desarrollo propio, en sus propios términos. Entonces ahí también es problemático. Si pudiéramos mantener una sociedad conyugal entre la antropología y el derecho, sabiendo siempre que podemos avanzar en la medida en que no estemos perjudicando las comunidades o interfiriendo en lo que son sus intenciones, seguiremos así, es lo que pienso, ¿no? Nos faltaría entonces esa pata, ¿no? La pata de los propios, si es que están en condiciones de transmitirnos lo que desean, lo que están pensando,
en la voz propia, ¿no? Porque también es cierto que poniéndonos en su lugar, hay un marco que ya está prefigurado, hay un marco que es el marco de esa sentencia. ¿En qué medida puede haber suficiente libertad como para hacer una cosa diferente si ya el marco está construido? ¿No? ¿En qué medida, me pregunto, se puede pensar en un desarrollo propio si la Corte ya ha establecido un fondo de reparación de la identidad con ciertas ideas? Buenas ideas, no estoy en contra de eso, o sea, las ideas creo que son inquietudes genuinas, pero fíjense que en alguna medida sobrevive el saber de la antropología clásica. Cuando el juez le pregunta, ¿ustedes tienen una forma de vida nómade? Y Francisco se ve en una dificultad, dice, sí, no sabe cómo contestar, porque dice, finalmente él dice, no son palabras nuestras, nosotros antes nos cambiábamos, pero ahora no nos movemos. Él mismo ha vivido prácticamente siempre en Cañaveral, ¿no? Entonces, eso que es la historia de ese pueblo cambiante es lo que me parece, yo por lo menos deseo conocer cómo es hoy. Tal vez para ver si tengo que rectificar lo que estoy pensando o si puedo hacer alguna propuesta diferente, no lo sé. Bueno, Morita, no hay palabras para agradecerte. Me costó abrir el micrófono porque me parece que con eso tendríamos que cerrar. Pero no sé, Laura, si quería decirle algo. Yo como nuevamente agradecerle a Morita, a Silvina Zimmerman, a Silvina Ramírez y también a Rodrigo, que digamos, con mucha entrega estuvieron aquí presentes y nos compartieron todo su compromiso, su saber. Pero no, sí, estas son solo notas a pie de página porque creo yo que el cierre, sí, Morita quiere decir algo más, pero si no, lo que dijo nos dejó a todos. Yo lo que quiero decir es que agradezco muchísimo, de corazón lo digo, de corazón, que esté Silvina Zimmerman aquí, porque juntas vivimos momentos de frustración, momentos de alegría, momentos de inquietud, y valoro muchísimo que hoy podamos reencontrarnos. Con Silvina Ramírez, que es un poco una hermana en esto, sí, siempre comparto también disgustos, alegrías, inquietudes, pero quiero desde ya recordar también a todas las personas que empezaron este caso, ¿no? Sabiendo nada, ¿no? Desde Luis de la Cruz, en Formosa, a Elena, a Cristóbal, bueno, todos ellos. Somos un poco, me parece, los hijos de Francisco, los hijos putativos de Francisco, que en alguna medida seguimos replicando sus ideas, ¿no? Así que, bueno, no tengo más que decir, solo gracias por haberme invitado y por haberme dado la posibilidad de decir tantas cosas, no sé, que me salen de adentro, pero que no son tremendamente teóricas, ¿no? Sino vitales.